Bueno, buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. A ver si me confirman si el audio se está escuchando y la presentación también está bien, por favor, me dicen. Ya, bien, bien, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar entonces la sesión de hoy día. Ya estamos en la semana número 9 para iniciar también el año, ¿no es cierto? Con esta semana. Y lo que nos corresponde realizar en esta semana es el estudio de los fluidos. Nosotros en este tema vamos a hablar sobre la hidrostática, ¿no es cierto? La presión hidrostática, es decir, vamos a hablar sobre los fluidos en estado de reposo, esencialmente con esa condición. Después esto lo vamos a aplicar o vamos a aplicar los principios de Pascal, ¿no es cierto? Y el principio de Arquímedes, ¿no es cierto? Esos dos para la hidrostática. Después vamos a hablar de un asunto relacionado a, a los fluidos en movimiento. Vamos a hablar de un concepto de la tensión superficial. Seguramente ustedes han visto cómo los mosquitos pueden caminar en el agua, pueden desplazarse en el agua, ¿no es cierto? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué la moneda ahí no se hunde? Si tuvieran una aguja, también una aguja puede estar flotando en el agua. Pueden hacer ese ejercicio, ¿no? Eso se debe a la tensión superficial. Tensión son las fuerzas intermoleculares que existen en la primera capa del agua. Es como que si esas moléculas estuvieran amarradas, ¿no? Amarradas, agarraditas de las manos, ¿no es cierto? Y eso hace de que forme una capa bien tensionada, o sea, es como una lámina, ¿no? De papel, ¿no es cierto? Donde todas las moléculas están bien amarraditas, agarraditas, ¿no? Bueno, también vamos a hablar, como le dije, del caudal, ya de los fluidos en movimiento. En estos dos temas vamos a hablar, por ejemplo, del principio de Bernoulli, ¿no es cierto? Ahí seguramente vamos a partir de la conservación de la energía y además en el caudal la conservación de la masa, dos principios centrales. Entonces, de eso vamos a abordar hoy día. Vamos a abordar este tema. Entonces, vamos a Vamos a empezar entonces. Bueno, vamos a empezar con un principio básico. Eh, un principio central es el fluido, ¿no? Del que vamos a hablar siempre. Un fluido es todo lo que puede fluir. Y en esencia, los fluidos lo encontramos en los líquidos y en los gases, esencialmente. ¿No es cierto? Estos fluidos, líquidos o gases, tienen la propiedad, ¿no es cierto?, de adoptar eh, la forma del recipiente al cual es sometido, ¿no es cierto? Además, hay que notar que cuando un fluido es tan líquido, por ejemplo, en vasos comunicantes, toma la forma, pues, toma, digamos, adopta la forma del recipiente, como le decía, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, esta forma que tiene acá, en esta parte, en las laterales, tienen formas diferentes. Luego vamos a ver de que estos fluidos, si nosotros trazamos una línea acá, una línea horizontal, ¿no es cierto? Siempre van a estar al mismo nivel, ¿no? Los albañiles utilizan eso en general, ¿no? Vamos a discutir ese asunto con más detalle después. Y además estos fluidos tienen la propiedad también de presionar, o sea, ejercen fuerzas sobre las paredes del recipiente, ¿no? Por ejemplo, acá ejercen fuerzas perpendiculares sobre las propiedades del recipiente, ¿no? Realmente esa propiedad es la que tienen. Si nosotros llenamos agua sobre un vaso, pues, antes de cualquier análisis debemos ver de que el fluido ejerce fuerza sobre las paredes del recipiente que los contiene. Entonces esas dos propiedades son importantes cuando hablamos de un fluido en reposo, ¿ya?
Uno, que adoptan la forma del recipiente, y dos, que esos fluidos ejercen fuerzas perpendiculares a las paredes del recipiente. ¿Ya? Esos dos conceptos son muy importantes cuando vamos a hablar nosotros de la fuerza de empuje, del principio de Pascal. Van a ver que vamos a retomar ese concepto inicial, ¿no? Y otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es la presión. La presión simplemente se define como la fuerza perpendicular eh, por unidad de área. O sea, si yo tengo una fuerza, por ejemplo, F, entonces la presión no sería esa fuerza por el área, no, no sería así. Es la fuerza perpendicular, hay que tener en cuenta muy bien la definición, la fuerza perpendicular. No es esta fuerza por unidad de área, no, 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 esto no va a ser la presión. La presión es la componente perpendicular de esa fuerza. O sea, la componente perpendicular sería F coseno. O sea, la presión es esa fuerza que está acá, ese F coseno, que es una fuerza perpendicular, ¿no? Es una fuerza perpendicular, es una fuerza normal, ¿no es cierto? Por unidad de área, ¿correcto? Esa es la presión. La unidad de la presión es el pascal, ¿no? Es el pascal, ¿ya? También cuando hablamos de la presión atmosférica podríamos medirlo en atmósferas o en centímetros de mercurio. Vamos a retomar eso después cuando hablemos ya de la presión atmosférica. Entonces hay que tener en cuenta, entonces, ¿cómo se define la presión? La presión es la fuerza perpendicular por unidad de área, ¿no es cierto? Claro, si ustedes, por ejemplo, tienen una barrita de este tipo, y yo tengo acá, por ejemplo, una barrita así, ahí. Entonces, usted tiene área, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si este de acá, si este cuerpito, que es como un ladrillo, lo pongo así, lo pongo así, lo pongo así? Entonces yo notaré, en primer lugar, que acá el área 1 y el área 2 son diferentes. ¿En qué caso? ¿En qué caso la presión es mayor, ¿no? Entonces, ¿en qué caso? Entonces, en este caso, la presión 1 sería F sobre el área 1. En este caso, sería F sobre el área 2, ¿no? Entonces, hay que notar que el área 2 es menor que el área 1. Si el área 2 es menor que el área 1, entonces a menor área, la presión es mayor, ¿no? Es como que ustedes separan un colchón, ¿no? Con sus dos pies, ahí pegados, los dos pies. Bueno, está presionando el colchón. Pero si levanta un pie, va a ver de que se va a hundir más el colchón. O sea, con un pie ya sería pues la mitad de área, ¿no es cierto? Con dos pies, dos áreas, las áreas de sus pies. Pero si levanta un pie, el área se reduce, pero la presión aumenta. Es por eso que la presión es inversa al área. Hay que tener en cuenta ese detalle. ¿Ya? Bien. Otro concepto importante es la densidad, pues, ¿no? La densidad simplemente es, me indica, es una cantidad escalar que me indica eh, que amarra en realidad dos, dos parámetros, uno que es la masa y el otro que es el volumen. Por ejemplo, si nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos, imagínense que en una botella ustedes tengan lo siguiente, ¿no? La botella tengan acá, tengan por ejemplo acá, tengan acá agua. Y en el mismo volumen, la misma botella, la misma forma de la botella, no tengan agua, sino tengan aceite. Y los dos estén completamente llenos, completitos. Entonces está el agua, y si usted lo pone en una balanza, y quiere medir la masa, y también lo pone a una balanza el aceite, va a ver que la masa del agua, la masa del agua, de la masa del aceite,
van a ver que la masa del agua es mayor que la masa del aceite. Entonces, a pesar de que tienen el mismo volumen, ¿no es cierto? Si yo quisiera relacionar el volumen y la masa, entonces yo, para diferenciar estos dos, ¿no? Dado que se trata de sustancias totalmente diferentes, entonces hago la masa por unidad de volumen. Para el agua va a ser un poco mayor que para el volumen, ¿no? ¿En qué unidad vamos a medir la densidad? La densidad, la masa en kilogramos y el volumen en metro cúbico. Si por si acaso ustedes tuvieran, este es en el sistema internacional, ¿no? Si a ustedes les dan, por ejemplo, la masa en gramos, el volumen lo vamos a medir en centímetro cúbico, ¿ya? En centímetro cúbico, ¿correcto? Entonces, por eso que la densidad, por ejemplo, de la densidad del agua, lo toman como referencia a 1 kilogramo, perdón, a 1000 kilogramos por metro cúbico. Y si eso lo convertimos a centímetros, a gramos por centímetro cúbico, va a ser un gramo por centímetro cúbico. Es decir, si nosotros quisiéramos expresarlo en gramo por centímetro cúbico, a esa cantidad de kilogramos lo tendríamos que dividir entre 1000, ¿no? Y si lo quisiéramos expresar, si tenemos 1 gramo por centímetro cúbico y lo quiero expresar en kilogramo por metro cúbico, lo tendría que multiplicar por 1000. ¿No es cierto? Ustedes podrían hacer esa conversión. La palabra kilo es 1000, ¿no? 1000. Y tendrían que convertir metro cúbico a centímetro. Ojalá que haya algún ejercicio ahí para que vean. En general, estas densidades les van a dar como dato, en general, ¿no? Bueno, otro elemento importante es la presión hidrostática. La presión hidrostática, o sea, la presión de un líquido. Vamos a considerar, por ejemplo, nosotros tenemos una pecera. Le tomamos una fotografía a una pecera y tengo acá, por ejemplo, un pececito A, y otro voy a ponerle un pececito B. Le he tomado foto, claro, porque estamos en hidrostática, ¿no? Estática. Le tomo una foto en un momento dado y veo que este pececito A está a cierta profundidad HA y el pececito B está a una profundidad HB. Bien, entonces la pregunta acá es la siguiente, ¿no? La pregunta es, ¿sobre qué pez, sobre qué pez, sobre qué pez se ejerce más presión? Más presión. Entonces, ¿sobre qué pez se ejerce más presión? ¿Usted qué dice? ¿Ah? A ver, tienen el mismo volumen, pero masas diferentes, claro. Excelente. ¿Sobre qué pez se ejerce más presión? ¿Sobre A o sobre B? Sobre B. Sobre B, dice su compañero. Excelente, claro. Sobre B porque sobre B hay más cantidad de moléculas de agua, ¿no? Y en cambio sobre A hay menos cantidad de moléculas de agua, ¿no? Sobre B. Entonces acá la respuesta está sobre B, ¿no es cierto? Sobre B, ¿cierto? Dada la cantidad de agua. Bueno, pero hay que notar que entonces yo podría decir, entonces podríamos decir lo siguiente, ¿no? A mayor profundidad, a mayor profundidad, a mayor profundidad, entonces mayor presión, mayor presión. Eso significa que la presión hidrostática, la presión de este líquido hidrostática, depende de la profundidad. No se vayan a olvidar, no se vayan a equivocar. Este H no es la altura. Si yo mido, por ejemplo, el H de acá para acá, sería la altura, ¿no? La profundidad se está midiendo de la parte libre del líquido hacia abajo. ¿Ah? No se olviden de ese detalle, no, no es un detalle menor, ¿ya? No se olviden, estoy hablando de la profundidad. Entonces depende de la profundidad. Además, este líquido tiene cierta densidad. No es lo mismo que lo presione el agua que el alcohol o que el aceite. El aceite es más ligero, el alcohol mucho más ligero. La presión de cada líquido es distinta. Por lo tanto, la densidad es diferente.
cuán densa es el líquido, mayor será la presión. Entonces, esta también va a depender de la densidad. Claro que sí, de la densidad. Y además también va a depender de un detalle importante, de la gravedad. Nadie se salva de la gravedad, ¿no? Porque así donde esté ubicado el pez, todos están inmersos a un campo gravitatorio, ¿no? Y el campo gravitatorio hace de que el pez tienda a irse para abajo, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Entonces, cuando está ahí en el agua, como que si ustedes estuvieran en el aire, ¿no es cierto? Saltan y están en el aire porque nosotros no estamos, así como el pez está inmerso en un mar de agua, moléculas de agua, nosotros estamos inmersos en un mar de moléculas de aire. Entonces, si usted está flotando, imagínese, está inmerso a la fuerza de la gravedad, siente la fuerza de la gravedad porque está inmerso dentro de un campo gravitatorio. Por lo tanto, esta presión también va a depender de la gravedad. Esta de acá se le llama justamente la presión hidrostática. Presión hidrostática. Miren de qué depende. Entonces, por ejemplo, en la figura, yo les pregunto, ¿no? La presión hidrostática sobre A sería así, pues, ¿no? La densidad, líquido, la gravedad y la profundidad de A, ¿no? Y la presión hidrostática sobre B va a ser, ese B también está sobre el mismo líquido, la gravedad y la profundidad de B. Pero hay que notar un detalle importante. Sobre A y sobre B no solamente está el líquido, no solamente hay moléculas de agua acá. Por encima de este de acá, por encima, hay moléculas de aire. Acá hay aire. Y ese aire, así como las moléculas de agua, también presionan, ¿no? Están presionando. Igualito acá para B, igual. Están presionando. Entonces acá, a esa presión del aire se le llama la presión atmosférica. P sub 0 lo voy a poner, P sub 0. Es decir, sobre A está la presión hidrostática del líquido, ¿no es cierto? La presión hidrostática. Pero también está más la presión hidrostática, o sea, la presión sobre A sería la densidad G sobre H de A más la presión atmosférica. Acá también más la presión atmosférica. Este acá se llama presión atmosférica, ¿no? Bien, entonces si yo tengo esos dos, no se olviden, a toda la totalidad de la presión total sobre A y sobre B se le llama la presión absoluta. La presión absoluta, ¿ya? Todo esto de acá es la presión absoluta. Si yo, por ejemplo, hago lo siguiente, hago la diferencia entre la presión hidrostática de B, ¿ya? Menos la presión hidrostática de A. Entonces, si yo, en este caso, puedo factorizar la densidad y la gravedad, puedo factorizarlo y hago, pues, H de B menos H de A, ¿no? H de A. Entonces, justamente esto, lo que está acá, esto es, ¿qué me está queriendo decir? Que este es el cambio de la presión hidrostática. El cambio de la presión hidrostática solamente se debe, pues, en este caso, al cambio, a la diferencia entre estas alturas, en estas profundidades, perdón. Este de acá, la diferencia. Sería H de B menos H de A. Y que le voy a poner H, por ejemplo. O sea, este es cambio del H. Cambio del altura. Y esto le llaman el teorema fundamental de la hidrostática. Teorema fundamental de la hidrostática. Bien, entonces eso es lo que sucede en una... claro, entonces tienen unas cuantas moléculas de agua y otras de aire. Claro que sí, claro que sí. Nosotros en estos momentos estamos inmersos dentro de un mar de aire.
Es por eso que nos está presionando cierta cantidad de aire. Bueno, entonces si le toman una captura ahí a esto, porque lo voy a borrar, ya, y me avisan, una captura, si es necesario, ¿ya está o no? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Está, muchachos? Bien. Bueno, entonces vamos a... Bueno, acá también hay otra explicación que lo pueden ustedes, copiar, ¿no? ¿Ya? Esta es la presión absoluta que les decía, este P sub 0 es la presión atmosférica y esta es la presión hidrostática, ¿no? Esta es la presión hidrostática. Entonces, este P, vendría a ser la presión absoluta, pues, ¿no? Como ya lo he escrito también, y acá es la presión absoluta. Bueno, ahora vamos a hacer algunas observaciones que dicen lo siguiente, ¿no? En un recipiente abierto, ¿no? Y a nivel del mar, miren, si nosotros tenemos a nivel del mar, lo que sucede acá es lo siguiente, a nivel del mar hay una gran presión, es decir, si una persona se encuentra, por ejemplo, acá, voy a ponerle acá, una persona se encuentra por acá, una persona se encuentra acá, está sometido pues a una presión atmosférica. Pero a nivel del mar uno puede medir la presión, ya se mide la presión. Y a nivel del mar, la presión atmosférica es 10 elevado a las 5 pascales. Y ese 10 a las 5 pascales es una atmósfera. Este de acá es la unidad del pascal, ¿ya? Es una atmósfera, correcto. Pero, ¿ustedes dónde creen que hay más presión, en Lima o en el Cusco, por ejemplo? Presión atmosférica, pues, habría que ir. Lima, Cusco, más presión. Bueno, lo vamos a ver. Vamos a suponer que acá está Lima, ¿no? El Callao, y acá está el Cusco, por ejemplo. Entonces, acá hay una persona. Entonces, ustedes se acordarán del pececito, ¿no? El pececito, por ejemplo, acá B y el pececito A. Donde, así como el pececito estaba inmerso dentro de las moléculas de agua, nosotros estamos inmersos en las moléculas de aire, ¿no? Moléculas de aire. ¿Dónde creen que hay más presión? ¿Dónde hay más moléculas? Bueno, pues con lo que veo, entre más alto, menor es la presión, altitud, ¿no? Menor. Excelente, excelente. Mientras más alto, obviamente acá hay menos aire, ¿no? Ustedes se van a la sierra, se van a Sierra de Pasco, y van a correr 2 vueltas enteras y se van a cansar rápidamente. Y van a decir, me falta el aire. Y efectivamente, le falta el aire. Hay menos aire, menos cantidad de aire. Y si hay menos cantidad de aire, menos presión. O sea, No es que nos sentimos así pesado, por pensar que hay presión, no, es por falta de aire, oxígeno, sí. claro, al ver menor cantidad de aire, menor cantidad de oxígeno, la presión de ese oxígeno, la presión atmosférica, es menor, es mucho menor. En cambio, acá en Lima, obviamente, aquí hay más aire, entonces uno se siente cómodo, ¿no? Han visto, por ejemplo, la persona de la sierra tiene pues los pulmones más desarrollados que una persona de la costa, porque con menos aire de alguna forma ha desarrollado un pulmón más grande, ¿no? O sea, su pulmoncito es más desarrollado, ¿no? Bien, entonces, no se olvide entonces ese detalle, hay mayor presión y hay menor presión atmosférica, ¿no es cierto? Cuando uno se eleva, ¿no? A cierta altitud, ¿ya? Ahora, la diferencia entre la presión atmosférica, entre la presión absoluta y la presión atmosférica, nosotros lo vamos a definir como la presión manométrica. La manométrica simplemente es la diferencia entre la presión absoluta, acuérdense de la presión absoluta, menos la presión atmosférica.
Recordarán ustedes, la presión absoluta era así, densidad G por H, más la presión atmosférica. Esa era la presión absoluta. Entonces, si esta presión lo paso al otro lado, P menos P sub 0, pues sería esta diferencia, le llaman la presión manométrica. ¿Ya? O sea, esa presión manométrica, miren, de una manera práctica es la densidad G por H. Bien. Ahora, la presión lo podemos medir de varias formas, ¿no? Hoy día ya utilizan otros medios, ya no utilizan como este que está acá, ¿no? Hoy utilizan ustedes, si por ejemplo se van al Cusco, se van a cualquier parte en estos momentos, ¿no? Y ustedes no tienen un medidor, un equipo de presión, ¿qué utilizan? ¿Qué es lo que utilizan ustedes en general? ¿Qué utilizan? Su celular, ¿no? Ustedes en su celular ya tienen pues un sensor de presión, un sensor de temperatura. En el celular tienen muchos sensores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un manómetro de tubo abierto, eso significa, si este está abierto, significa que acá debo considerar la presión atmosférica, ¿no? Esta presión, esto de acá está presionando acá, está presionando, presiona este líquido y este líquido comienza a descender hasta cierto punto, ¿no? Pero en este mismo nivel, por ejemplo, cuando se ubica acá el líquido, yo puedo comprobar a partir de los vasos comunicantes que cuando yo trazo una línea horizontal, esta presión en A y esta presión en B, por ejemplo, van a ser iguales, ¿no? Van a ser iguales. ¿Qué pasaría si este tubo está cerrado, ¿no? Si el tubo está cerrado. Si el tubo está cerrado, obviamente que ya no debo considerar la presión atmosférica, ¿no? Acá he considerado la presión atmosférica. Por ejemplo, en el punto B, ¿cuál sería la presión? La presión en este punto B, la presión va a ser la presión de todo este líquido, que recordar que es densidad G por H, más la presión atmosférica, ¿no? Pero si ya no hay presión atmosférica, está cerrado, entonces la presión total solamente es esa, que está ahí, ¿no? Solamente es esa. ¿Ya? Bien. Y en el último caso, que esta es la presión, este es un barómetro, ¿cierto? Lo que sucede es que acá hay un recipiente, ¿no es cierto?, con cierto líquido, puede ser el mercurio, por ejemplo. Entonces, cuando lo tienen ahí, la presión viene por acá, presiona la presión atmosférica, y debido a eso, el líquido comienza a subir. Cierta altura. Si, por ejemplo, esto es mercurio, ¿no es cierto?, a nivel del mar, si esto lo ponemos a nivel del mar, la altura que va a subir es de 76 centímetros, ¿no? A nivel del mar. Entonces es una medida, ¿no? Ya a nivel del mar. Bien, vamos a ver algunos ejemplitos. Un primer ejemplo, ¿ya? Vamos a ver un primer ejemplo. Para aplicar algunos conceptos, para plasmar algunos conceptos que hemos visto. Bien, vamos a ver. Dice un líquido 1 de densidad 1 se encuentra en reposo en un tubo uniforme abierto en forma de U. Está abierto. Si está abierto, eso significa que debemos considerar la presión atmosférica, ¿no? Bien. Si por la rama derecha del tubo, en estos momentos, si por esta rama derecha, por esta que está acá, se vierte otro líquido 2 de otra densidad, ¿no? Nosotros le vamos a vertir otro líquido que tiene una densidad. Obviamente que si, por ejemplo, yo le echo aceite, imagínense que este sea agua, le echo alcohol, obviamente que el alcohol se va a quedar por acá, ¿no? Pero imagínense que le echa mercurio, el mercurio lo va a hundir, ¿no? Entonces yo no sé cuál es la densidad, pero ahí en la figura me dicen, si yo le echo ese líquido, al final va a quedar así. Al final va a quedar así, ¿no? Bien, entonces este de acá es el estado final, este es la densidad del líquido 1 y esta es la densidad del líquido 2. Obviamente que
hay que notar que esta densidad 2 es mayor que la densidad 1. ¿no? O sea, este líquido 2 debe ser más denso, ¿no? Porque lo ha hundido prácticamente cierta cantidad de... Ahora, ¿qué hacemos? Me preguntan lo siguiente, ¿no? Miren el nivel que tiene el líquido H1 y el nivel que tiene ese líquido 2. Esa es la altura, este líquido 2 tiene todo esta altura, ¿no? Desde acá hasta acá. Ya, bueno. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo que podríamos hacer es lo siguiente, ¿no? Miren, a este nivel, por ejemplo, este nivel que está acá, a ese nivel, si yo trazo una línea acá, una línea, entonces, a ese mismo nivel hay que recordar que las presiones van a ser iguales. O sea, a este nivel, las presiones van a ser iguales, ¿no es cierto? Porque en este punto A, ustedes recordarán los líquidos en los vasos comunicantes, ¿no? Cuando pueden tener diferente forma, pero al final, si se trata del mismo líquido, si un mismo líquido se encuentra a un mismo nivel, por ejemplo, este líquido que está acá se ha ido por acá y al final ha pasado acá. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es de que siempre siempre que tengan ustedes líquidos, un mismo líquido, siempre a un mismo nivel, las presiones van a ser iguales. ¿ya? Pero ustedes dirán, profesor, acá existe, en este punto existe un líquido de densidad 2 y acá existe un líquido de densidad de 1. ¿Cómo acá existen dos líquidos? No existe un líquido. Entonces, en esta fase, es una fase de este líquido 1 y el líquido 2, en esa fase también se encuentra pues el líquido de densidad 1. Nosotros no podemos desconocer eso. Entonces, la presión que se ejerce sobre el líquido 1, de densidad 1, ¿no? Es una presión de este cuerpo, de esta sustancia de densidad 2, más la presión atmosférica. Esa en este mismo nivel debe ser igual acá, ¿no? La presión atmosférica más la presión que le ejerce toda esta cantidad de este líquido de densidad 1 que tiene cierta altura 1. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. ¿La densidad del líquido 1 es mayor que la densidad del líquido 2? ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? Aparte de, o sea, sin hacer ninguna operación. ¿Será verdadero o falso? Obviamente que muy bien. Es falso, ¿no? La densidad del líquido, porque si fuera, miren, si la densidad del líquido 1 fuera mayor, pues seguramente el líquido 2 estuviera flotando un poquito más, ¿no? Pero vamos a hacer la solución. Los líquidos, en primer lugar, no son miscibles, es decir, no se van a mezclar. Por ejemplo, miscibles podría ser el agua y el aceite, ¿no? El líquido 2 quedará sobre el líquido 1, ahí como estamos viendo, ¿no? Siempre, eso va a ocurrir siempre que la densidad del líquido 2 sea menor, ¿no? Sea menor que la densidad del líquido. Hay que notar un detalle importante, ¿no? Si el líquido, por ejemplo, este de acá, este líquido 2, ¿no? Fuera mayor, lo hundiría, ¿no? Este líquido, esta sustancia se iría por acá y quedaría abajo. Se iría al fondo. Y el líquido 1 estaría para arriba, estaría flotando. Pero acá hay que notar que la densidad del líquido 2, el que está flotando, el que está encima, es el líquido 2, y el que está abajo es el líquido 1. Es como que si yo tuviera agua y aceite, yo rápidamente el agua se va al fondo y el aceite está en la parte, el que está encima, su densidad es menor, y el que está abajo, su densidad es mayor.
Siempre los cuerpos, las sustancias más densas se van para abajo y las menos densas se van para arriba. ¿Ya? Bien. Entonces sería verdadero, ¿no? Porque el líquido 2, la sustancia 2 está encima, ¿no? Bien. 2. Las densidades de los líquidos son iguales. No son iguales, ¿no? No son iguales. Estamos viendo que la densidad del líquido 1 es mayor que la densidad del líquido 2. Bueno. Y la tercera me dice, si H2 fuera 2 veces H1, entonces la densidad 1 sería el doble de la densidad 2. Vamos a ver. Entonces nosotros ahí sí podríamos hacer lo siguiente. A este mismo nivel, al mismo nivel, por ejemplo, a ese mismo nivel, ese punto, esos dos puntos, X y el punto Y, tendrían la misma presión, ¿no? Lo que sucede es de que acá, sobre H1, si pondríamos un pescadito en el punto X, a ese pescadito, a ese pez, le estaría presionando toda esta cantidad de agua, o sea, sería densidad, gravedad por H1, más la presión atmosférica. En cambio, al Y, este de acá, la presión sería la presión de toda esta sustancia 2, que sería densidad 2, gravedad por H2, más la presión atmosférica. Entonces, dado que la presión, esta es la presión en X y esta es la presión en Y. Dado que se encuentran a un mismo nivel, las presiones van a ser iguales. Las presiones van a ser iguales tanto en la presión X, la presión Y. Y acá está, ¿no? La presión en X sería P sub 0, lo que he puesto acá, ¿no? Acá se van las presiones, se va la gravedad, y me están diciendo, si H2 es 2 veces H1, es decir, pues acá me queda acá densidad 1, H1, si dice densidad 2, H2 dice que es 2 veces H1. Entonces, si sucede eso, yo veo de que la densidad 1 es 2 veces la densidad 2. Y eso sí es verdadero. Eso sí es verdadero. ¿Cierto? Verdadero. Bien, ¿se ha entendido? Sí, verdadero, falso, verdadero, sí. ¿Quedó claro ese asunto? ¿Mm? O ya están ya en el otro planeta. O están volando. Pueden estudiar algunos que quieren estudiar pueden postular a la FAP, ¿no? A la FAP, la Fuerza Aérea, ¿no? ¿Por qué creen? ¿O no? No, no creo, pues, muchachos, no, no, no. Sí, como son misibles, como no son misibles, no, sí dice que son misibles. Ah, ya, los líquidos no son misibles, claro, no son misibles. Claro, como no son misibles. No se mezclan. Eso significa que no se mezclan. ¿Ya? Agua y aceite, por ejemplo, no se mezclan. Entonces, cuando no se mezclan, uno tiene que estar por encima del otro o por debajo del otro, ¿no? Uno siempre va a estar por encima o por debajo. El que está encima, su densidad es menor. Y el que está abajo, su densidad es mayor. ¿Sí? ¿Está bien, Rodrigo? ¿Sí? Bien. Vamos entonces al ejemplo número 2. Bueno, dice el ejemplo número 2. Dice, la figura muestra un tubo uniforme en forma de U. Ahí está. Que contiene 3 líquidos A, B, C. Muy bien. No miscibles. O sea, que no se juntan, ¿no? Cuyas densidades son, miren, de 3 A. Miren, su densidad de A es de 3. De un número, ¿no? De B es de 5, claro.
Si tiene mayor densidad, se encuentra abajo, pues, ¿no? Y C, una densidad de 4. Claro, C, si hemos puesto entre B y C, yo veo que de B su densidad es mayor, por lo tanto se pone abajo, y C está encima. Si la longitud de la columna, del líquido A es 30 centímetros, ¿cuál debe ser H, no es cierto?, de la columna C para que los tres líquidos permanezcan en reposo. Entonces nosotros, miren, vamos a buscar, si yo, por ejemplo, digo, cuando está en reposo, yo siempre lo que tengo que buscar es, pues, en qué punto las densidades, las presiones son iguales. Por ejemplo, en este punto que está acá, y en este punto trazo una horizontal, y acá. Podría hacer, porque también podría poner acá, pero si pongo acá, por ejemplo, en este punto X y en el punto Y, notar que sobre X solamente está A, y sobre Y solamente está C. Entonces, no me está incluyendo B. Mejor pondría acá, ¿no? X', Y'. Si lo pongo ahí, sí, acá me está incluyendo B, me está incluyendo A, y en el otro lado C. Y además me está integrando el X, el H, lo que me están pidiendo. Entonces me conviene, ¿no? Me conviene plantear, ¿no es cierto?, la siguiente situación. Y ese nivel, decir que en el punto X y en el punto Y las presiones son iguales. Obviamente que no conozco esta altura que está acá, pero si todo vale H, esta distancia sería H menos 30. Entonces, decimos lo siguiente, ¿no? Como el tubo está abierto, acá hay una presión atmosférica y en el otro lado también presión atmosférica, que al final se van a cancelar, ¿no? Entonces, en el estado de equilibrio, las presiones en los puntos X y Y son iguales. Ya dijimos, ¿sí? Entonces, sobre X, la presión sería la presión de esta cantidad de sustancia, de B, que sería la densidad de B, la gravedad por esta profundidad, que es H menos 30. Más esta de acá, que es la densidad de A, G por 30 centímetros, ¿no? Esas dos presiones, esta y esta de acá, va a ser igual a esta que está acá. Sobre Y lo está presionando solamente C, sería la densidad de C, G y H. Entonces esos dos van a ser iguales. Ahí está, miren. Más la presión atmosférica, ambos, con presión atmosférica por acá y por acá. Y eso se van, ¿no? Entonces acá está justamente, esta es la presión de A, 0,3, y ya lo hemos convertido a metros, a metros, ¿no es cierto?, de 30 centímetros a metros, ¿no? 0,3, acá también, H menos 0,3, y acá H, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, como yo ya tengo ya las densidades, la densidad de A que vale 3, esto vale 3, ¿no es cierto?, vale 10 por 0,3, ¿eso cuánto me resulta, no? 9, ¿no? 9, y así, ¿no es cierto? Esta densidad vale 4 por 10, ¿no es cierto? Sería 40 por H menos 0,3. Y esto acá se vale, perdón, la densidad en B es 5, disculpen, 5. En cambio, este de acá sería 4, ¿no? En C es 4, ¿no? Porque, obviamente, acá como estamos hablando, miren, está bien, 4 por G que vale 10 y el H. Bueno, y así. Entonces ya prácticamente voy a tener todo en términos de H nada más. En términos de H. Además, el G también, antes de operar, el G se va, ¿no? Todos tienen G. Y acá no hay necesidad, ojo, de convertir de gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico. Ustedes dirán, profesor, pero no, porque acá el H está en metros y la densidad va a estar en gramos por centímetro cúbico. Debe estar en kilogramos por metro cúbico. No es necesario porque todos tienen la misma unidad. Este de acá, 3 gramos por centímetro cúbico. Este de acá, 5 gramos por centímetro cúbico. El otro, así, ¿no? 4
gramos por centímetro cúbico. Entonces, todos estos, estas unidades también se van, ¿no? No era necesario, por eso acá lo han puesto 3 nada más. 3, 5, 4. Bueno, entonces ya con esas apreciaciones, acá sería 0,9, era 0,9, había puesto 9. 5H vamos a multiplicar por 5 por 0,3 es 1,5. Acá 5H, 4H, me queda H nada más. Pasa al otro lado 1,5 menos 0,9 sería 0,6, ¿no? 0,6, ese sería. 0,6 metros, que todo lo hemos pasado a metros, ¿recuerda? Y el H me vale 60 centímetros. La clave está en centímetros, ¿no? En 60 centímetros. Bueno. Problema número 2. Sí, se basa en que hallemos el punto de equilibrio. O sea, ustedes trazan la horizontal, en esos 2 puntos deben estar en equilibrio, ¿no? Están en equilibrio y además, si están en equilibrio, las presiones son iguales. Bueno, en realidad en este tema estamos hablando de las condiciones de equilibrio, ¿no? O sea, estamos hablando de la hidrostática, ¿no? La estática está relacionada al equilibrio. Bien, está bien eso. Bien, entonces vamos a ir al segundo punto, que es el siguiente. Vamos a ver el principio de Pascal. Miren este principio de Pascal, ¿qué dice? Dice, ojo, hay que tener en cuenta un detalle. La presión no dice solamente la presión, sino hay que subrayar adicional. Esa palabra adicional es fundamental. Aplicada a un fluido en equilibrio, se transmite completamente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Mire, por ejemplo, nosotros tenemos un fluido y sobre ese fluido, ¿no es cierto? Este fluido, ya les dije, ejerce presión en todos los puntos. Inicialmente se está ejerciendo presión. Acá hay una presión inicial, una presión inicial, una presión inicial radial. Esa es una presión radial en este caso. La presión inicial, una presión inicial. Ya, ¿no es cierto? Acá hay una presión ya. Así yo, por ejemplo, mueva esta tapa o émbolo, así yo mueva o no mueva, o esté quieta la tapa, entonces, antes de eso, ya hay presión del fluido sobre las paredes del recipiente. Acá ya hay presión inicial, sin que yo no haga nada todavía con la tapa, sin que deslice la tapa. Ahora, si yo deslizo la tapa, esa presión se ejerce una presión adicional. Esta es una presión adicional, ¿no es cierto? Imagínense que acá haya una presión inicial que valga 10 pascales. Vamos a poner. Y esta presión adicional que valga 5 pascales. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que si estas tapitas están a punto de salir, estas tapas, por ejemplo, acá hay unas tapitas, tampones, están a punto de salir ya, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente, que esa presión adicional, ojo, esa presión adicional que yo le estoy imprimiendo, se va a transmitir en todas las direcciones. Acá, acá, acá y acá. O sea, este de acá. Con igual intensidad, en todas las direcciones. Se va a transmitir en todas las direcciones. Se va a transmitir en todas las direcciones, con la misma intensidad. ¿Ya? O sea, simultáneamente se va a transmitir con la misma intensidad. Por eso dice, la presión adicional, que es esta, aplicada a un fluido, se transmite completamente en todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente. Bueno, y si hubiera acá, por ejemplo, un cuerpito, esa presión adicional también se va a transmitir sobre ese cuerpito. Eso es lo que me dice el principio de Pascal. Miren acá, esa presión adicional se transmite en todas las direcciones. Y si hubiera un cuerpito acá, por ejemplo, un punto A, inicialmente sobre este cuerpo hay una presión A, ¿no?
La presión A. Esta presión, si nosotros adicionalmente le transmitimos esta presión, también esta se va a transmitir en el interior del fluido, no solamente a las paredes del recipiente. Ese justamente es el principio de Pascal, ¿correcto? Hay que tomar en cuenta que es la presión adicional la que se transmite completamente en todas las direcciones y a las paredes del recipiente. Ojo, ¿ese concepto se ha entendido o no? Ese concepto se ha entendido, es importante, es lo que dice el principio de Pascal. Bien, entonces vamos a ver acá. Una aplicación importante del principio de Pascal es la prensa hidráulica. La prensa hidráulica, dice, consiste en dos recipientes que están interconectados acá. Dos recipientes que están interconectados. Y están interconectados, ¿no es cierto? ¿Cierto? Esto de acá, están interconectados por un líquido acá, ¿no? Los une a través de un líquido. Ese líquido, ¿no es cierto? Un líquido, hace de que de alguna forma acá haya una tapa, aquí es una tapa mayor y acá una tapa menor. ¿No es cierto que esas tapas son tapas móviles o se les llama émbolos también, las tapas móviles? Entonces la idea acá es la siguiente, ¿no? Entonces, miren acá, cuando está dentro, miren, cuando yo tengo esta prensa hidráulica, entonces lo primero que aparece es una fuerza del líquido sobre la tapa, está para acá, una fuerza acá. Eso es lo primero que aparece, ¿cierto? Antes que accione la persona, antes que accione el carro, hay una fuerza, ustedes se acordarán, el líquido ejerce presión o fuerzas perpendiculares a las paredes. Bien, entonces, ¿qué va a suceder acá? Cuando vamos a suponer que esta persona quiere levantar este carro, esta persona se para, ejerce una fuerza. Esa fuerza, miren, cuando le ejerce una fuerza sobre la tapa, sobre el área 1, le está ejerciendo una fuerza sobre el área 1, lo que implica es que le está ejerciendo presión, ¿no? Presión. Está ejerciendo presión, ¿no es cierto? Está ejerciendo. Voy a poner otro color, ¿no? Porque acá, miren, con el peso que tiene la persona, le ejerce una fuerza, pero esa fuerza que se está ejerciendo es sobre el área 1, sobre el área. Entonces, cuando le ejerce una fuerza sobre el área 1, eso es la presión que se está ejerciendo. Esa es la presión. Entonces, es una presión adicional en realidad, ¿no? Es una presión adicional. Ahora, esa presión adicional, por el principio de Pascal, se va a transmitir en todas las direcciones. En todas las direcciones y con la misma intensidad. Cuando llega acá, esa presión que se transmite, va a ser igual, lo podemos expresar como la fuerza que está llegando ahí, la fuerza que está llegando, que no puede ser la misma. Fuerza F2 sobre el área 2. Pero ojo, la presión es constante, la presión es lo que se está transmitiendo en todas las direcciones. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que esta presión 1, que simplemente es la fuerza 1 sobre el área 1, va a ser igual a la presión 2 que está llegando ahí, fuerza 2 sobre el área 2, ¿no es cierto? Y esa es la presión adicional. Inicialmente ya había presión. Mientras la persona no estaba, también había presión de líquido. Pero esa presión adicional que le ejerce la persona, esa es la que se está transmitiendo en todas las direcciones y con la misma intensidad. Por eso son iguales. Ya las presiones son iguales. Pero la presión en la etapa 1 es F1 sobre A1 y en la etapa 2, F2 sobre el área 2. Entonces, yo voy a poner acá F1 sobre área 1 es igual a F2 sobre el área 2. Entonces, acá vamos a borrar. Entonces yo puedo despejar F2
y F2 va a ser área 2 sobre área 1. Hay que notar que si el área 1 es igual al área 2, acá, entonces diría que F2 es igual a F1. Pero ¿qué pasaría si el área 1, si el área 2 es 10 veces el área 1? ¿Qué pasaría? Si el área 2 es 10 veces el área 1, eso implica que la fuerza 2 es 10 veces la fuerza 1, ¿no? Entonces, esto implica que la fuerza, cuando llega a la otra etapa, llega multiplicada por 10. Se hace más poderosa, ¿no? Y esa es la aplicación directa del principio de Pascal. Es decir, la fuerza 2 se ha multiplicado. La fuerza 2 se ha multiplicado en un factor, y este es el factor, por eso este le llaman factor multiplicador. Al A2 sobre el A1, ese es el factor multiplicador. Esa es una de las aplicaciones importantes que tiene el principio de Pascal. Que cuando nosotros ejercemos fuerza, y esa fuerza adicional que ejerce la persona, ¿no es cierto? Lo que hace es, esa fuerza que se ejerce sobre el área, lo que hace es transmitir una presión adicional. Esa presión adicional se transmite con igual intensidad a través de todo el líquido, ¿no es cierto? A través de las paredes y el interior del líquido. Pero un segundo detalle es que la presión es la misma. La presión adicional es la misma en todos los puntos. Pero lo que aumenta, lo que se multiplica es la fuerza. Y la fuerza se multiplica en esos términos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle importante. Y la fuerza llega a multiplicar, ¿no? Aplicaciones importantes de esto, una jeringa, por ejemplo, ustedes han puesto una jeringa, una persona le ejerce una fuercita cuando van a poner una vacuna, le ejerce una fuercita, pero cuando ingresa por ya la aguja, llega con una fuerza más poderosa, ¿no? O un timón, un freno hidráulico, un timón hidráulico, ¿no es cierto? ¿Cómo es esta persona? Si va a frenar un tráiler, por ejemplo, la persona le ejerce una fuerza, digamos, de 5 newtons, pero esa fuerza de 5 newtons es capaz de detener el tráiler. ¿Y cómo es eso? La única explicación es que esa fuerza de 5 newtons, cuando llega a las llantas del tráiler, es que se ha multiplicado muy poderosamente. No hay otra explicación. Porque con 5 newtons no va a parar ni una bicicleta, pues, ¿cierto? Entonces, esa es una de las aplicaciones más importantes del principio de Pascal. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Se desea mantener en equilibrio un auto de 900 kilogramos, dice, un auto de 900 kilogramos, ahí está, sobre la plataforma en una prensa hidráulica. Bueno, ahí tenemos la prensa hidráulica, bien, aplicando una fuerza vertical sobre el brazo de la palanca. Muy bien, esta persona le va a aplicar una fuerza, ¿no?, sobre el brazo de la palanca. Determine la fuerza F, asumiendo que las secciones transversales de los recipientes están en la relación, es decir, las áreas, esta área 1 es 100 veces el área 2, 100 veces. Desprecie el peso de los émbolos. Bueno, ¿qué sucede acá? Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente, que nos están pidiendo justamente cuánto vale esta fuerza, de tal forma que pueda elevar el carro. Lo que sucede es de que cuando se ejerce esta fuerza, entonces inmediatamente, debido a este mecanismo, aparece esta fuerza. Está acá, este F2. Este F2. Entonces, esta fuerza, aparece esta fuerza, y esta fuerza lo que hace es presionar sobre el área 1, ¿no? Entonces acá aparecerá, pues, ¿no? F2 sobre el área 1, área 2, perdón, área 2. Eso es lo que le está, hay una presión, la presión 2, voy a ponerle acá. Bueno, entonces cuando sucede esto, esa presión se va a transmitir en todos los puntos del recipiente, con la misma intensidad, ¿no?
En todos los puntos del recipiente se va a transmitir ese aire. Y va a llegar también acá, ¿no? Pero cuando llega acá, esa fuerza con que llegue es una fuerza ya multiplicada, recordad, ¿no? Entonces acá llegará una fuerza ya multiplicada, F1, ¿cierto? Una fuerza multiplicada. Y esa fuerza multiplicada tendrá que ser más o menos de la misma magnitud que es el peso del cuerpo, para que lo levante muy lentamente. Entonces nosotros vamos a decir que esta F2, acá también F2, F1 sobre el área 1, acá hay una presión 1. Pero esta presión tiene que ser la misma que esta. Entonces acá podría poner, ¿no? Una primera situación, podría poner que F1 es A1, como F2 es A2, ¿no? Entonces ahora diría, ¿no? Muy bien. F1, la masa del cuerpito, este de acá, vale 900 por 10, sería 9000, pues, ¿no? 9000 newtons. Y por lo tanto, F1 también tendría que valer 9000 newtons. Para que lo eleve muy lentamente. Ustedes han visto que cuando un carro se levanta, ¿no? Cuando ustedes utilizan una gata y el carro se levanta, lo levanta muy lentamente, a velocidad constante. Y eso implica que la fuerza resultante es cero. Entonces ese F1 es 1000. Entonces yo podría calcular acá rápidamente, podría decir que ese F1, la fuerza que está llegando ahí, es ¿a qué? Área 1 sobre área 2 por F2. Bueno, por F2. Entonces diría F1, el área 1 dice 100 veces el área 2 sobre el área 2. Por dato, ¿no? F2, pero F2, ese F2 es este que está acá. Entonces nosotros, este de acá y este de acá se va. F1, acuérdense que es 9000. 9000. Este es 100 F2. Acá dos ceros. Y me queda que F2 es igual a 90 newtons. Hay que notar que 90 newtons, con F2, que vale 90 newtons, o sea, esta persona le ha ejercido 90 newtons para elevar un carro de 9000 newtons, o sea, prácticamente de 9 toneladas. Ahora, pero eso no me están pidiendo. Lo que me están pidiendo justamente es el valor de este F, ¿no? Entonces, ustedes estarán viendo de que, por ejemplo, en este punto, acuérdense de ese dato, F2, o sea, este F2 vale 90 newtons y el otro F1 vale 9000 newtons. Si quieren tomarle captura, que la figura no me va a ayudar ahora. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es justamente aplicar momentos de una fuerza. Porque esta fuerza lo que está haciendo es girar, para hacer que gire esta barra y la otra, pero respecto a este punto, esto es como el giro, centro de giro. Entonces voy a poner acá algo para que, vamos a hacer los dibujos, pero voy a borrarlo, ¿no? F2, acuérdense que nos ha salido 90 newtons. Para que no me molesten los dibujitos o lo que he escrito, para que se vean limpio. Bueno, entonces vamos a ver este de acá, F2, no sé. Ahí está, 90 newtons. Es lo mismo. Ahora vamos a calcular F, ¿no? Entonces yo digo, respecto a este punto, centro de giro, vamos a aplicar los momentos. Este giro, este de acá lo va a hacer girar en ese sentido, y este de acá lo va a hacer girar en este sentido. Este de acá. Puede ser este F2, el que está abajo también, ¿ah? Entonces vamos a poner acá. Entonces yo digo, sería este de acá. Acuérdense que el momento de esta fuerza sería F por la distancia entre el centro de giro y F. No vaya la distancia perpendicular. No vayan a decirme, la distancia, profesor, es este. No, no, no. La distancia simplemente es la línea perpendicular. ¿Sí? Esta que está acá. Yo extiendo esta fuerza
y esta sería la perpendicular. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Le vamos a poner un angulito, ¿no? Miren, que le voy a poner un angulito. Y esta línea que está acá, esta línea sería 3L cuartos por el coseno, ¿no? Entonces, el momento de esta fuerza sería F por 3L cuartos por el coseno de teta. Y el momento de esta fuerza F2 sería la fuerza 2 por la distancia, pero la distancia del centro de giro a la fuerza sería la perpendicular, o sea, esta que está acá. O sea, sería L cuartos por el coseno. Eso es lo que se ha hecho acá. De la segunda condición de equilibrio, ¿no? F 3L cuartos por el coseno debe ser F2 L cuartos por el coseno de teta. Bueno, acá ese ángulo se va. El L también se elimina. Y como yo sé que F2 vale 90, ¿no? Ese F2, acá el 4 también se va. 90, ese 3 va a pasar a dividir, creo que me va a salir 30. 30 newton, ¿no? Este F va. Miren, acá se ha complicado la situación por la aplicación del momento de la fuerza, ¿no? Pero ustedes están viendo dos fenómenos ahí. Uno, que la fuerza hace que gire. Entonces eso les tiene que dar una idea de que ustedes deben aplicar momentos. Y el otro fenómeno que están viendo es que tendrían que aplicar el principio de Pascal, ¿no? Es una combinación de esos dos fenómenos. O sea, hay que ver primero el fenómeno que está pasando. Exactamente, sí, eso lo hemos visto en estática, ¿no? Por eso, miren, ahora estamos viendo hidroestática, o sea, vamos a utilizar los elementos de la estática. Después vamos a ver electrostática. Vamos a estudiar también, vamos a utilizar los elementos de la estática, de las condiciones de equilibrio. Eso lo vamos a ver hasta ese punto, ¿no? Bien, ahora entonces vamos a ver acá el principio de Arquímedes, ¿no? Principio de Arquímedes. Este principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido totalmente o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba, de igual magnitud que el peso del volumen del fluido que desplaza. En términos concretos, miren, ve. Cuando ustedes quieren poner una madera en el interior, ¿no? Una pelota, lo que sea, voy a poner acá. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en este líquido ponen una pelota, acá lo voy a dibujar mejor, ponen una pelota, pues va a haber una parte de la pelotita, va a estar inmerso dentro del líquido, y eso se va a llamar el volumen sumergido, va a estar sumergido. Entonces se dicen, en primer lugar, la pelota tiene un peso, que es mg. mg. Entonces, si solamente actuara el mg, la pelota pues se hundiría, ¿no? Entonces hay una fuerza, si la pelota está flotando, que es lo mismo que estuviera en equilibrio, entonces debe existir una fuerza opuesta al mg, que debe tener una dirección opuesta al mg. Y esa es la fuerza del líquido. A esa fuerza del líquido se le llama la fuerza del empuje. Fuerza de empuje. Ya es la fuerza resultante, porque ustedes podrían decir, profesor, pero acá también hay una fuerza. Acá también hay una fuerza. Sí, es cierto. Pero si esta fuerza F1, por ejemplo, yo lo descompongo uno por acá y el otro por acá, y el otro, uno por acá y el otro por acá, ustedes verán que estas componentes, estas que están horizontales, se van a cancelar. Solamente me van a quedar la vertical y así van a quedar fuerzas verticales. Entonces, la resultante de esas verticales es una fuerza de empuje. Es decir, la fuerza de empuje es una fuerza resultante. ¿De quién? Del líquido. Del líquido. Esa fuerza de empuje va a depender de lo siguiente. Uno, bueno, de quién lo está empujando. ¿Quién lo está empujando? El líquido es el que está empujando. Es la fuerza del líquido. Entonces debe ser la densidad del líquido, ¿no? La gravedad no puede faltar porque el cuerpo está inmerso, la sustancia y todo están inmersas dentro de un campo gravitatorio. Y el otro es el volumen sumergido. Este volumen sumergido, ¿por qué? Porque
si ustedes, por ejemplo, alguien agarra y trata de empujar la pelota hacia adentro del líquido, el volumen sumergido va a aumentar. Y ustedes si tratan de empujar con su mano la pelota, van a sentir mayor resistencia, mayor fuerza del líquido. Entonces, a mayor volumen sumergido, mayor será la fuerza de empuje. Entonces, de manera práctica, miren muchachos, que el empuje lo podemos calcular así. Como la densidad del líquido, todo lo que hace el líquido, la gravedad por el volumen sumergido. Ya de manera muy práctica. En este caso, el volumen sumergido sería el volumen total del cubo. ¿No? Total del cubo. ¿Cierto? Totalmente sumergido. Entonces, en otras palabras, lo que sucede es de que cuando aparece la fuerza de empuje, aparecerá cuando el volumen esté total o parcialmente sumergido. Si no está parcial o totalmente sumergido, no hay fuerza de empuje. ¿Qué pasaría si el bloque estuviera acá? Prácticamente ya reposando en el recipiente. Ahí también hay una fuerza de empuje. Que es la misma que esta que está acá. La misma. Porque está totalmente sumergida. Acá en este caso, el empuje será pues, ¿cuánto será? Será así. Densidad de líquido. Densidad de líquido. Gravedad. Gravedad. Por el volumen total. El volumen sumergido es el volumen total, ¿no? Y en este caso, sería así. Densidad de líquido. Gravedad. Y el volumen sumergido sigue siendo el mismo. O sea, tanto en este caso 3 como en el caso 2, el empuje es el mismo. El empuje es el mismo. Perdón, sí, claro, estamos hablando de este caso. ¿Eh? Y en este caso, el empuje, este empuje, ¿cuál sería? El empuje sería densidad de líquido, gravedad, por el volumen sumergido. El volumen sumergido sería este que está aquí. Ya, no se olviden de eso. No se olviden de ese detalle. Bueno, es una forma muy práctica de definir ya este asunto. Bueno, si el volumen del líquido es igual al volumen del cuerpo, ya bueno, estaría totalmente sumergida, ¿no? Ahora, un detalle importante acá, miren, cuando nosotros tenemos un dinamómetro es una romana, un instrumento que mide el peso, ¿no? Acuérdense, la romana. ¿Sí? Entonces, acá lo que sucede es lo siguiente, ¿no? El dinamómetro está marcando, digamos, el peso de este bloque. Ese se llama el peso real. Peso real. Pero ¿qué pasaría si nosotros lo sumergimos dentro del líquido? Ah, ya no va a marcar lo mismo. No va a marcar lo mismo. Va a marcar menos. ¿Por qué? Porque acá va a actuar ya la fuerza empuje. Pues si la fuerza empuje ya lo va a empujar para arriba, ¿no? Y acá la fuerza empuje lo va a empujar para arriba, ¿no? Acá va a actuar una fuerza de empuje ya. Entonces acá va a marcar un poquito menos, ¿no? Si acá, por ejemplo, había un MG, imagínense que inicialmente este de acá, el peso real, está marcando 10 newtons. ¿No? Entonces, cuando ustedes lo meten al agua, es como si ustedes se metieran a la piscina, están flotando, el agua los empuja para arriba, ¿no? Entonces la balanza va a marcar menos, ¿no? Entonces va a marcar menos, voy a suponer que marque 2 newtons. Entonces acá el MG, que marcaba 10 newtons, este de acá, ¿cuánto están marcando? ¿Cuánto marcará entonces el empuje? ¿Cuánto va a marcar? Voy a suponer que es ese peso aparente que sea 8 newtons. No, va a marcar menos. Entonces, la fuerza de empuje sería 2 newtons. Sería 2 newtons. Entonces, miren acá, 10 newtons, lo que estaba marcando al inicio, ¿no? Va a marcar menos, este peso aparente, por eso se llama, va a marcar menos la ramana, 8 newtons. Entonces, este peso que está acá, aparente,
aparente es 8 newtons. Si ustedes, yo lo estoy poniendo, 8 newtons. Entonces, por equilibrio nomás van a ver, ¿no? Si está 10 newtons para abajo, 8 newtons para arriba, el empuje, que siempre es verticalmente hacia arriba, tendría que ser 2 newtons, para que 2 más 8 me dé 10 newtons. Entonces acá se va a cumplir lo siguiente, que el peso real, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual. Este peso real que está acá va a ser igual al peso aparente más el empuje. O si no, también el empuje es igual al peso real menos el peso aparente, como aparece acá. Es lo mismo. Eso, véanlo de manera, no es que se lo tienen que saber de memoria, sino que ustedes lo pueden resolver como un problema, digamos. Como un caso, ¿no? Como un caso. Como un caso, como un ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces. Un siguiente ejemplo. Dice, en un cilindro recto de densidad de 900, altura H 20, ¿no? Cilindro recto de densidad de 900 kilogramos metro cúbico, el H vale 20, y es una sección rectangular de 75 centímetros cuadrados. O sea, estamos hablando de este cilindro que está acá, ¿no? De este cilindro, ¿no? Que está sumergido dentro de ese líquido. Agua, creo que es. Se mantiene equilibrio sumergido en agua. Muy bien. Alguien lo mantiene sumergido ahí. Determine la magnitud mínima de la fuerza vertical. Alguien le está aplicando una fuerza vertical hacia abajo, F. Eso me están pidiendo. ¿Cuánto vale esa fuerza mínima, F? Para mantenerlo completamente sumergido. Para mantenerlo completamente. Entonces, ¿nosotros qué decimos acá? Entonces, en primer lugar, yo digo lo siguiente. Acá, en primer lugar, debe existir el peso del cilindro, el mg. Y además, si solamente existiera la fuerza de la persona y el peso, se hundiría el cilindro. Debe existir una fuerza que se le empuje, ¿no? Y ese empuje es densidad de líquido, gravedad y el volumen sumergido, que es el volumen total, ¿no? Entonces, acuérdense que la densidad es igual a la masa por unidad de volumen. Entonces, la masa lo puedo poner así, como la densidad por el volumen. Entonces, en este caso, muchachos, esta masa es la masa del cilindro, que sería, si yo despejo, si este fuera la masa, sería la densidad del cilindro, la masa, por el volumen del cilindro, que es el volumen V, lo voy a poner ahí, por G. Ahí está, ¿no? M nada más, densidad por el volumen. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Simplemente ponemos, ¿no? Está en equilibrio, para mantenerlo en equilibrio, dice, ¿no es cierto? En el problema, sumergido para mantenerlo en equilibrio. Entonces, simplemente decimos F más la densidad del cilindro, G por el volumen, es igual a la fuerza de empuje, que sería la densidad del líquido, gravedad por el volumen. Entonces, para esto nosotros tenemos acá la densidad del cilindro, es este que está acá, 900, G vale 10, el volumen lo puedo calcular, el volumen lo podemos calcular de este cilindro, simplemente es el área, esta área que está acá, por la altura. El área es 75 por la altura, que vale 20, ¿no? Y podemos convertirlo a metros, ¿no? Vamos a ver eso. Entonces, miren, acá. Ahí está, de lo que les he dicho, ¿no? El empuje es fuerza más mg. Claro, cuando el cuerpo se sumerge, marca menor el peso. Excelente, claro, eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Bueno, entonces ahí, miren, muchachos, simplemente estoy poniendo lo que he escrito acá. Entonces, el empuje es densidad del agua y toda esa situación. Entonces, pero yo sé que el volumen es el mismo, ¿no? Este volumen y este volumen es el mismo, ¿no? Ahora vamos a poner el volumen, voy a poner el volumen es A por H.
Entonces, A por H. Yo le voy a despejar el F. Toda esta cantidad lo voy a pasar al otro lado. Y esto va a ser densidad del agua, del líquido en este caso, ¿no? O sea, acá mismo, ¿no? Fuerza es igual. Voy a despejar el volumen. Volumen es A por H por G. Así. Y acá, densidad del líquido menos la densidad del cilindro. Entonces ya simplemente es, miren acá, 75, el área es 75 por la altura 20. Lo estoy convirtiendo a metros, ¿ah? Ustedes saben que un centímetro es 10 elevado a la menos 2 metros. Un centímetro al cuadrado, ¿cuánto es? Un centímetro al cuadrado es, este es como que si yo lo pusiera así, ¿no? Está fallando esto. 10 elevado a la menos 2 centímetros o metros al cuadrado. Entonces sería así. 10 elevado a la menos 4, metros al cuadrado. O sea, un centímetro cuadrado es 10 elevado a la menos 4. Por eso acá aparece 10 elevado a la menos 4. 75 centímetros al cuadrado, 10 a la menos 4. 20 centímetros, 20. Y esto es un centímetro, 20 centímetros. La palabra centi es 10 elevado a la menos 2, acordarse, ¿no? Centi es 10 elevado a la menos 2. Bueno, entonces acá lo que han hecho es eso, ¿no? Y solamente han determinado el F, ¿no? El F es lo que me están pidiendo, ¿no? Bueno, ese sería el ejercicio número 4. Otro ejercicio es el ejercicio número 5. Acá el ejercicio número 5 dice lo siguiente. Una pelota de densidad de 800 kilogramos por metro cúbico, sumergida en agua, es liberada a una profundidad de 40 centímetros. O sea, una pelota, ahí está la pelota. Esta pelota es sumergida a una altura de 40 centímetros, a una profundidad de 40 centímetros, perdón. Y una vez que está sumergida, alguien lo suelta. Y cuando lo suelta, la pelota va a comenzar a subir, ¿no? Subir, ¿no? Determine la altura que asciende por encima del nivel del agua. Desprecie la fricción. Al despreciar la fricción me da un dato importante, ¿no? Al despreciar la fricción, el dato que me están diciendo es de que la energía mecánica al inicio y la energía mecánica al final tienen que ser iguales. Pues entonces, ¿qué se hace ahí? Entonces, lo que sucede es de que la pelota va a ir en esa trayectoria y va a alcanzar una altura máxima, ¿no? Altura máxima. Entonces, si nosotros soltamos la pelota, su velocidad inicial de la pelota es 0, acá, como marca ahí, es 0. Cuando la pelota está subiendo, la pregunta es, ¿va a acelerar? Claro, porque inicialmente tiene una velocidad de 0, luego tiene una velocidad, está cambiando su velocidad. Y si está acelerando, debe existir una fuerza resultante distinta de 0. ¿Y cuál es esa fuerza? Vamos a ver. Esa pelota cuando está subiendo, una primera fuerza es el peso, pues, ¿no? Y otra fuerza debe ser la fuerza de empuje. Entonces, miren, acá, cuando está subiendo, vamos a ver acá, cuando está subiendo, uno es el peso, y el otro es el empuje, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la fuerza resultante ahí? La fuerza resultante sería todas las fuerzas, como está acelerando en esta dirección, entonces la fuerza resultante, acuérdense que es todas las fuerzas en la dirección de la aceleración, E menos mg. Y esa es la fuerza resultante y eso es mg, masa por aceleración. ¿No? Recordar eso. Entonces, acuérdense que el empuje, ¿a qué es igual? A la densidad del líquido, la gravedad por el volumen.
Ahora yo voy a poner, miren acá, miren de acá. Voy a poner acá. El empuje es densidad de líquido, la gravedad por el volumen sumergido, que es el volumen total, pues, ¿no? Menos mg. mg. Se trata, este mg es de la pelota, la masa de la pelota, pero acuérdense que la densidad es masa por unidad de volumen. O sea, si se trata de la pelota, sería, la masa sería la densidad de la pelota por su volumen. Volumen por G. Sí. ¿No? Y esto es igual a la masa por la aceleración. Pero la masa lo puedo poner densidad de la pelota por volumen de la pelota y acá la aceleración, ¿no? O sea, acá G, disculpen, volumen, acá no. No se elimina porque en el otro lado no hay no existe la aceleración, no existe el G, ¿no es cierto? Bueno, entonces, la densidad de líquido, todos tienen volumen, acá sí el volumen se va y me queda densidad de líquido por G menos la densidad de la pelota por G, y esto es igual a ¿qué? A la densidad de la pelota por la aceleración. Entonces, con esto yo puedo calcular la aceleración, y la aceleración justamente, la densidad del líquido es, acá está, 1000 por 10, sería 10 a la cuarta, ¿no? Menos la densidad de la pelota vale 800, o sea, por 10, 8000, ¿no? O sea, ya sería 8 por 10 elevado al cubo. Esta densidad, esto vale 800 por A. Entonces acá, 10.000 menos 8.000, 2.000. Sobre 2.000, acá me queda así, 2.000 es igual a 800A. Dos ceros, y el A sería así. Sería 10 cuartos 2,5 metros por segundo al cuadrado. O sea, este va a comenzar a acelerar así. Acuérdense de esa aceleración. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá. Ahí está, miren ahí. Lo mismo que he hecho. Al final, 2,5. Acá nos sale la aceleración 2,5. O sea, cuando está acelerando desde la parte más baja hasta la superficie de líquido, la superficie libre de líquido. Ya conozco la aceleración. Si conozco la aceleración, yo conozco la velocidad inicial que es 0, conozco este desplazamiento, puedo calcular esta velocidad. ¿Cómo? Si conozco la velocidad inicial, conozco la aceleración y puedo calcularlo así, ¿no? Esa velocidad al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces aceleración por h. Esta velocidad inicial vale 0. Esto es lo que quiero calcular. 2 veces A, 2,5, por el H, que vale 40 centímetros o 0,4. 0,4. Entonces puedo calcular yo esa velocidad, miren ahí. Con esto, muy bien. Ahí está. 2. Esa velocidad inicial, esta que está acá, vale 2. Al cuadrado, voy a necesitarlo al cuadrado, porque me están pidiendo justamente determine la altura. Y cuando yo voy a calcular esta altura, yo necesito esta cantidad al cuadrado, como van a ver acá. Este es para el tramo, ya este es para el tramo desde A hasta B. ¿No? En A, su velocidad inicial es esta. Acuérdense que esta sería la velocidad final, velocidad inicial, menos, ya cuando sale del agua, ya tiene un movimiento de caída libre, pues, movimiento vertical de caída libre. Entonces, la velocidad final, cuando alcanza su máxima altura, porque me piden la altura que asciende, la altura que asciende será hasta la altura que llega a su máximo punto. Su velocidad final es 0. Esto vale 0. Velocidad inicial, 2 veces g por h. Esta velocidad inicial al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, vale 2. Ahí está, 2. Este de acá pasa al otro lado a sumar, sería 2g, que vale 10 por h.
acá este 2,2 se va y 0,1 saldría, ¿no? 0,1 metro o 10 centímetros. Y 10 centímetros. Ese sería muy bien 2,5. Muy bien, Rodrigo. Has hecho un promen, Rodrigo. Bien. Ahora vamos a ver otro concepto relacionado a la tensión superficial. Bueno, como les decía inicialmente, miren, es un fenómeno de origen molecular, ¿no? Ya les dije cómo los mosquitos están caminando, los zancudos en el agua libre, no sé si ustedes han ido a la selva, algo así, los depósitos de agua, caminan los mosquitos, ¿no? Lo que sucede es que en la parte libre, en la parte de la superficie, están las moléculas del agua. Esas moléculas del agua, entre esas hay fuerzas de atracción. Miren acá, entre estas moléculas existen fuerzas de atracción como si se agarrarían de la manito, ¿no? Ahí, ¿no? Acá, si hubiera un zancudito ahí, camina, ¿no? Libremente, se desplaza, ¿no? Es como una capa libre, una capa, un papel bond, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Sobre esta capa hay otra, algo así, ¿no? Entonces la interacción entre estos se va así, ¿no? Están agarrados de la mano las moléculas, entre comillas, ¿no es cierto? Pero sin embargo, sobre esta molécula, esta que está acá le ejerce una fuerza. A esta también, a esa también. O sea, hay fuerzas verticales que lo están ejerciendo para abajo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, este fenómeno, la tensión super, pues por eso que estas moléculas están tensionadas, están unidas, son como un hilo, como un pabilo, ¿no es cierto? Están unidas. Entonces, pero la fuerza resultante sobre todas estas que están acá, la fuerza es notar que eso es una fuerza vertical, porque no, esta debido a esta acá, es una fuerza vertical. Son las fuerzas que le ejercen las fuerzas que están por debajo, las moléculas que están por debajo. Entonces, eso es una fuerza en la superficie libre del líquido. Hay una fuerza resultante hacia abajo sobre cada molécula. Acuérdense de esa fuerza resultante que surge ahí. Entonces nosotros vamos a medir esa tensión superficial de la siguiente manera. Nosotros, por ejemplo, tenemos acá un metal, ¿no es cierto? Acá tenemos un dinamómetro. Cuando colocamos, imagínense que ahí está marcando, si está marcando la medida de este metal, de este aro, está marcando ahí. Este aro tiene una longitud, ¿no es cierto? Una longitud que es 2pi por r. Si este es el radio, ¿no? Bien, entonces, ¿qué va a suceder ahí? Lo que va a suceder es si nosotros sumergimos ese material al agua y luego lo levantamos otra vez, entonces nosotros vamos a sumergir, lo levantamos lentamente, el agua que estaba acá, el agua, se va a adherir al aro, al anillo, se va a adherir, ¿no? Se va a adherir, y le va a ejercer fuerzas, ¿no? Es como que si le dijera, no te vayas, ¿no es cierto? Y le va a ejercer fuercitas. Entonces, esa fuerza vertical que nosotros hemos visto hace rato, solamente con moléculas del agua, también se traduce acá, es la misma fuerza. Estas fuerzas son de origen molecular, que de acá, las moléculas que están por debajo, le ejercen a las moléculas que están acá. ¿Sí? Le ejercen, ¿no? Y eso ya nosotros lo podemos medir con este dinamómetro. Esta diferencia de fuerzas, lo que si acá medía, por ejemplo, 10 newtons, entonces acá sería pues, no sé, 10,001 newton, por ejemplo. Entonces, esa es 0,1 es la diferencia. Sería esa la diferencia. Entonces, así lo vamos a medir la tensión superficial. Entonces, la tensión superficial se puede medir usando un anillo de cierta longitud, ¿no? Y al extraerlo lentamente, el anillo medirá la fuerza adicional, ¿no? Entonces, justamente, nosotros vamos a medir este coeficiente que se llama acá,
coeficiente que se llama coeficiente de tensión superficial, como esa fuerza superficial perpendicular que le hemos medido, ¿no? Por unidad de longitud. La unidad de longitud es esta que está acá. En este caso sería, digamos, ¿cuánto es esa fuerza superficial? Ah, esa fuerza superficial, pues, va a ser igual a 0,01, por ejemplo, sobre la longitud. La longitud sería 2pi por r. ¿No? Así lo vamos a medir. ¿Ya? Y lo vamos a medir. Bueno. Fallando este aparato ya. Bueno, entonces así lo vamos a medir esa medida de la tensión superficial. Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿ya? Vamos a ver cómo se aplica esto acá. Miren, un tubo capilar, dice, tubo capilar de radio interior R, ¿no? R, de 1 centímetro de milímetro, ¿no es cierto? Gotea un líquido. Bueno, ustedes seguramente han visto esos goteros, han utilizado un gotero, ¿no? Seguramente han utilizado cuando han ido al colegio, etcétera, han utilizado unos goteritos. Cuando se echan, digamos, tan mal de la vista también unos goteritos, no la aplasta arriba y sale la gotita, una esfera, ¿no? Dice, si las gotas de líquido formadas por la acción de la fuerza de la tensión superficial son esféricas, o sea, acá son esféricas, esta gota, es una gota, ¿no? Son esféricas, ¿no? Esta gota esférica. En el momento de desprenderse, determine el radio de las gotas. ¿Qué va a suceder ahí? En primer lugar, esta es la parte capilar, ¿cierto? Capilar, o sea, ustedes han visto, todos han visto un gotero, ¿eh? Un gotero, este es, ¿no? Uno lo que hace es, este gotero lo presiona, acá, lo presiona con cierta fuerza, ¿no? Lo presiona con cierta fuerza y sale la gota, ¿no? Y sale la gota por acá, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Lo que sucede es de que la gota no sale rápidamente, se desliza rápidamente, sino acá hay lo que existe es una fuerza superficial, ¿no? Cuando la gota está queriendo salir, ¿es cierto? Han visto en el caso anterior un anillo cuando es sumergido, cuando el anillo quiere salir, la gota se opone, ¿no? Hay una fuerza superficial. Entonces lo que sucede es de que la gota tiene cierto peso, que es mg, pero en ese momento cuando se ha formado una esfera, si solamente actuara la gota, su peso se caería rápidamente. Pero ustedes han visto en un gotero que prácticamente llega un momento cuando se forma una esferita y la gota no se cae. Si no se cae, es que debe existir una fuerza para arriba, pues, ¿no? Esa justamente es la fuerza superficial, ¿no? Esa es la fuerza superficial, ¿correcto? Es la fuerza que le ejercen estas moléculas que están dentro a las moléculas que están por acá, ¿no? A la tapita, a la boquilla del capilar. ¿Ya? Entonces, en ese momento, esa fuerza superficial va a ser igual a mg. Y acuérdense del caso anterior, que la tensión superficial, ¿a qué es igual? La tensión superficial es la fuerza por unidad de longitud. Entonces yo despejo esa tensión superficial, esa fuerza superficial va a ser la tensión superficial por L. Y como se trata de una superficie, acá, se trata de una superficie, se trata de un círculo, perdón, se trata de un círculo que tiene cierto radio, ¿no es cierto? Entonces su longitud, esta longitud, todo de acá es la longitud, esto es L, esa longitud es 2pi por R, ¿no? Entonces, simplemente vamos a
Y además yo sé que la masa es igual a ¿qué? La masa es igual a la densidad por el volumen, ¿no? Acá. Vamos a reemplazar entonces. Esta fuerza superficial es la tensión superficial por L. Acá está. Y esta masa, la masa, es la masa de esta gota. Esa masa de esa gota es, la masa es densidad por el volumen. Esa es la masa multiplicado por G. Acá está. Entonces ahora simplemente esa longitud es 2pi por R. Esta es la densidad. El volumen de esta esferita, el volumen de esta esferita, acá, acuérdense, es 4pi tercios por R, por su radio, el cubo. Radio al cubo. Sobre G, ¿no? Entonces justamente ahí me están dando esos datitos. Este R vale 1 milímetro. Por ejemplo, este vale 1 milímetro. Y me están pidiendo cuánto vale este que está acá. ¿Cuánto vale? ¿No? Además me están dando la tensión superficial de 0,8, etcétera, ¿no? Todos esos son datos. Acá solamente se va 2pi, me queda 2 nada más. Entonces simplemente voy a despejar el R al cubo. El eje. Despejo ese R al cubo, sería 3 veces R, porque este 3 pasa a multiplicar 3 veces R minúscula por la tensión superficial, 2 veces ρ, que es la densidad de líquido, que vale 1500 por G. Simplemente ahí hacen las operaciones del caso, jóvenes, ¿no? Una cuestión de tiempo, ¿no? Para que comprueben, ¿no? Y el R que se forma es de 2 milímetros. El R que se forma es de 2 milímetros. 2 milímetros. Es el ejemplo número 6. Bueno, otra cosa importante es el fluido, los fluidos en movimiento, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del fluido ideal en movimiento. Un fluido se llama ideal cuando cada partícula de un fluido sigue una trayectoria uniforme, es decir, no se mueve caóticamente, sigue una trayectoria uniforme como está acá. Esas líneas, ¿cierto? Son líneas de corriente. Entonces nosotros vamos a hablar de un fluido ideal cuando cumple las siguientes características. Uno, cuando su densidad es constante. O sea, se trata de una misma sustancia. Ese es un fluido ideal. La densidad es la misma. Acá tiene una densidad, acá también tiene la misma densidad. Otra es que cuando no se puede comprimir, ¿no? Los elementos del fluido no son comprensibles, ¿no? Ahora, eso implica también que tienen la misma densidad, ¿no? No es viscoso, no vamos a considerar el rozamiento en el interior del fluido, ¿no? No vamos a considerar. Viscoso significa que nosotros vamos a despreciar el rozamiento en el interior del fluido. Entonces, cuando cumple esas condiciones, y esta última que no es turbulento, es decir, por ejemplo, una molécula no se está moviendo así. Una molécula no se está moviendo por acá, no. Si no sigue esas líneas que están acá, no es turbulento. Entonces no se mueve así, por ejemplo. No se mueve así. Entonces, cuando uno cumple esas características, vamos a hablar de un fluido ideal, de un fluido ideal. ¿Ya? Eso en principio. Ahora, vamos a hablar de un concepto que se llama caudal. ¿El caudal qué cosa es? El caudal, acá aparece el tiempo en el denominador, acuérdense, y esto que está acá es el volumen, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, la rapidez, miren, un caudal es la rapidez con que se, digamos, almacena cierto volumen, ¿no? La rapidez con que se almacena cierto volumen. Ese es el caudal. Este volumen, recordar que ese volumen lo podemos expresar, volumen, en metros cúbicos y el intervalo de tiempo en segundos. Este es volumen, ¿eh? Ese es volumen, ¿no? ¿Ya? Luego vamos a ver que si yo agarro, por ejemplo, esta cantidad de volumen que está acá, esta cantidad de volumen, este caño, por ejemplo, ese volumen simplemente es el área por esa distancia. Si yo quisiera calcular este volumen, sería el área por esa distancia. Se podría poner así.
área por distancia, por unidad de tiempo. Ahí. ¿Ya? Área por distancia. Entonces hay que tener en cuenta y podría decir, muy bien, pero la distancia por unidad de tiempo, ¿qué cosa es? La rapidez, pues, ¿no? La rapidez. Entonces pues, va a quedar así, ¿no? A, el área por la rapidez, ¿no? Entonces, el caudal también lo puedo escribir así, como el área por la rapidez. O sea, el área por la rapidez que está circulando. Ese va a ser el caudal. Ya, entonces, vamos a ver, ojalá que haya una aplicación de esto. Alguna observación importante. Ahí está, el área por la rapidez. Ese va a ser el caudal. Ese va a ser el caudal. ¿Ya? Ojo, esa área es un área transversal al fluido, ¿no? Ese es el... Ahora, hay una ecuación importante que es la ecuación de continuidad. Esa ecuación de continuidad que simplemente es la siguiente, ¿no? Miren, si yo, por ejemplo, en un determinado momento tengo este que está acá, toda esta cantidad de masa, una masa M1, y de repente esa masa se va a trasladar por acá. En otro momento, esa misma masa va a estar acá. La masa 2. A pesar de que esta masa M1 debe ser igual a esa masa M2. Imagínense que acá hay un litro de agua. En otro tiempo, ese mismo litro de agua va a estar acá, pero va a estar, digamos, va a tomar otra forma, pero va a seguir siendo el mismo litro. O sea, si acá tenía 1 kilogramo, acá también va a seguir el mismo kilogramo. Pero esa masa que es igual a la densidad de líquido por el volumen. Y acá la densidad de líquido por el volumen. Pero el volumen va a tomar otra forma, ¿no? Acá va a tener otra forma, ¿no? H por A sub 2. Acá A1 por H1. Entonces, la masa va a ser la misma. Entonces, acá va a ser así. La masa va a ser densidad. Desde acá el volumen sería H por el área, por el área 2, ¿no? Y acá acá sería densidad, volumen, sería el H1 por esta distancia, área 1 por H1. Por H1, ¿no? Entonces, siendo las masas iguales, si son masas iguales, porque simplemente toda esta cantidad de masa se ha trasladado por acá, si yo comparo eso, se va a ir la densidad, ¿no? Se va a ir la densidad. Y me va a quedar que el área 1 por el H2 van a ser iguales. Van a ser iguales. O simplemente, lo que es lo mismo lo puedo expresar. Este H1 lo puedo expresar como la velocidad que tiene acá, velocidad 1, por el tiempo, ¿no? La velocidad que tiene por el tiempo. O sea, este H1 lo puedo expresar así. B1 por T. Cuando hago eso, muchachos, y lo comparo, esta masa 1 es igual a la masa 2, me va a resultar lo que está acá. Área 1 por la velocidad. Área 2 por la velocidad. ¿En qué caso? Miren, si el área 1, acá notarán que el área 1 es mayor que el área 2, es mayor que el área 2. Sin embargo, para que sean iguales, cuando pasa por esta sección transversal área 1, su velocidad es menor. Pero cuando pasa por el área transversal A2, su velocidad es mucho mayor. Ustedes rápidamente, cuando tienen una manguera, por ejemplo, si quieren que salga más rápido el agua, ¿qué cosa hacen? Lo tapan. La bocatoma de una manguera lo tapan, reducen el área y la velocidad es mucho mayor. ¿Ya? Entonces, el área es inversamente proporcional a la velocidad en todos los puntos.
Y esa es la ecuación de continuidad. El área y la velocidad son inversas. A menor área, mayor es la velocidad. Eso se ve todos los días ustedes cuando ustedes comienzan a utilizar una manguera, ¿no? ¿Ya? Bien. Y otro teorema que es la ecuación de Bernoulli, que esto es una ecuación un poquito, hasta ahora no he visto ejercicios que ha venido en los exámenes, pero por acaso los estamos poniendo, ¿no? Esta ecuación aparece a partir, es el resultado de la conservación de la energía, ¿ya? De la ley de la conservación de la energía, ¿no? Entonces, acá simplemente cuando un fluido, imagínense que acá hay un fluido, ¿no? Y me está que me falla esto. Bueno, entonces, ¿de qué se trata este asunto? Se trata de lo siguiente, cuando nosotros tenemos un fluido y hay que notar que ese fluido fluye, por ejemplo, desde punto 1 a un punto 2, ¿no? Entonces acá hay cierta cantidad de agua que está fluyendo por acá, pero si nosotros trazamos un nivel de referencia, cuando todo el fluido está en el punto 1, por ejemplo, está en movimiento, tiene cierta rapidez, tiene energía cinética. Y cuando este fluido pasa por el punto 2, necesariamente la presión 1 tiene que ser mayor que la presión 2 para que pueda subir, ¿no? Para que pueda subir. Entonces acá en esta ecuación lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Esta presión en la parte 1, presión 1, más, acuérdense ustedes, la energía cinética era un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, ¿no? En vez de poner la masa, acá le han puesto la densidad, acuérdense, ¿no? Acá tiene la densidad, ¿no? Para que todo me dé las unidades de la presión. Y también acá, acuérdense, en ese punto 1 tiene energía potencial gravitatoria. Acuérdense que la energía potencial gravitatoria era mg por h. En vez de poner la masa, ponen la densidad. Ponen la densidad. Bueno, o sea, ¿eso qué significa? ¿No? Significa de la ley de la conservación de la energía que acá en este punto 1 y en el punto 2 tiene que conservarse al final, ¿no? Entonces, miren, en el punto 2 hay una presión 2, ¿sí? También está asociada a la energía cinética y esto está asociado a la energía potencial gravitatoria. Pero no es exactamente la energía, sino hemos hecho un cambio de la masa, en vez de la masa lo estamos cambiando por la densidad. Para que ustedes se acuerden en términos prácticos, nada más, ¿ya? La masa lo hemos cambiado por la densidad. Y utilizamos los mismos términos de la conservación de la energía. Los mismos términos de la ecuación de la energía. Bueno, en términos de la presión lo estamos poniendo, ¿no? Bueno, acá hay algunas precisiones que lo vamos a discutir en los ejercicios. En los ejercicios, por favor. Me está ganando el tiempo. ¿Sabe? Por ejemplo, acá una tubería dice, por una tubería horizontal, en de sección transversal variable, fluye el agua, como se muestra en la figura. La sección A1 tiene un diámetro de 6 y una rapidez de 2. Bueno, en la presión 1 es de 180. En la sección de área 2 tiene un diámetro de 2 centímetros y determina la rapidez en 2, ¿no? Por acá, la rapidez. Entonces acá justamente vamos a aplicar la conservación de la energía, la conservación o la ecuación de Bernoulli, ¿no? De la ecuación de continuidad hay que recordar que el área y la velocidad son iguales, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Ahí está, ¿no? Entonces el área, entonces yo puedo despejar la velocidad 2 acá,
Yo sé que el área es un área, este es un área transversal, y acá también acá hay un área transversal, ¿no? Un área transversal, ¿no? Entonces, esa área transversal es circular, es pi por R1 al cuadrado, pi por R2 al cuadrado. Entonces, el pi se va y los radios, acuérdense que los radios, este de acá tiene 3 centímetros de radio y el otro tiene, este dice que su diámetro es 2, entonces sería 1 centímetro, ¿no? Acá está la relación de 3 a 1. Y acá obtienen la velocidad, la rapidez 2, ¿no? Y de la ecuación de Bernoulli, estableciendo la ecuación de Bernoulli, muchachos, utilizando eso, y utilizando como nivel de referencia este punto medio, ¿no es cierto? Ya obvian, eso es lo que le hemos llamado energía mg por h, ¿no? O sea, en vez de m, densidad g por h. ¿Cuándo aplicamos eso? Si nosotros ponemos nuestro nivel de referencia en este mismo punto, este h va a ser 0. Y por lo tanto ahí ya no va a ir. En la ecuación no se va a considerar eso. Entonces, aplicando esa ecuación de Bernoulli, se obtiene la presión 2, la que nos están pidiendo, ¿no? ¿Ya? Bueno. Bueno, entonces solamente voy a poner... Sí, voy a poner, muchachos, la ecuación, la última. El teorema de Torricelli, ¿ya? Que es una ecuación, y esta ecuación, la velocidad con que sale esa ecuación es raíz cuadrada 2 veces g por h. 2 veces g por h, y voy a poner acá el ejercicio, la solución, ¿ya? Solución es este de acá, el último ejercicio, para que lo vean nada más. Ahí está, ya escrito ahí. Para que le tomen captura al último ejercicio, por favor. Al último ejercicio. La solución del último ejercicio. Bueno, ya la próxima, por favor, se los paso el solucionario, muchachos, un favor, me recuerdan de eso. ¿Ya? Bueno, ya me pasan, por favor, me recuerdan el solucionario de esta práctica. ¿Ya? Bueno, en realidad esta es una de las semanas más largas, juntamente con la semana 4 y la semana también 11, las más largas. Pero cualquier cosa, por favor, la siguiente semana me recuerdan, jóvenes. ¿Ya? Les agradezco y disculpen por la demora. Bueno, ya no veo, muchachos.